dia. Benvinguts. Comencem la primera sessió del Seminario España-China 1937-2017. En esta primera sesión sobre el contexto, la primera intervención la va a hacer el impulsor de este evento, que es Andrés Herrera, que es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra, que combina su trabajo en la consultoría y la investigación en el campo de la historia, de las relaciones entre España y China y también de la historia del Taiwán contemporáneo. Sin más, le dejo que va a hablar sobre el impacto de la Revolución de Octubre en España y China. A ver si lo hago bien, lo de esta parte técnica, si la supero. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias. Con el fin de no aburriros, voy a intentar, en primer lugar, ceñirme al tiempo y, en segundo lugar, bueno, daros por saludados y todo esto, y no voy a enrollar porque todos nos queremos mucho y tal. Entonces, hoy se cumplen 80 años, hoy precisamente se cumplen 80 años del inicio de la guerra sino-japonesa, una guerra que podríamos decir casi se desencadenó por un malentendido. Es decir, después de un periodo de tensión, tanto entre China y Japón como en la propia China, pues básicamente casi un pequeño incidente, el despiste de un soldado y sobre todo la distinta interpretación que dieron Nankín y Tokio a los hechos, acabaron por desencadenar pues, esta guerra, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta también el contexto internacional en el que se da, marcado un poco por la debilidad de las denominadas democracias occidentales, la solidaridad internacional de la Unión Soviética y ya pues una guerra civil que había estallado en España, ¿no? Bien, no voy a entrar en el auge, digamos, en el incidente concreto del puente Marco Polo. Quizá pues, esto pues, podéis ver en Wikipedia o podemos preguntarnos después. En esta diapositiva lo vemos aquí totalmente militarizado. Lo que sí que me gustaría decir es que, en realidad, el Estado Mayor japonés no pretendía iniciar una guerra con China. Esto quizás, entre otras cosas, porque tenía bastantes conexiones con el gobierno de Chiang. Esto quizá después Xiaoyin podría hablar sobre, creo que voy a hablar sobre ello un poco. Sino que verdaderamente las maniobras militares que estaba desarrollando eran fundamentalmente para preparar una agresión o porque ellos especulaban que el conflicto se iba a dar con la Unión Soviética, ¿no? O sea, en realidad lo que ocurre es que, bueno, pues estas cosas de la historia, ¿no? Bien. Por el contrario, me gustaría situar mi ponencia en unas décadas antes, en 1917, un año en el que el mundo está cambiando, ¿no? Es un año que se sitúa además en los márgenes de lo que Hobsbawm va a llamar el corto siglo XX, ¿no? Estamos ahí, la Primera Guerra Mundial está en su ecuador y bueno, esto es un año en el que se dan distintos sucesos, ¿no? El año empieza ya en Rusia con una huelga inicialmente protagonizada por mujeres, al que se van a sumar después obreros y soldados contra la carestía de la vida. Vemos también, precisamente en julio, a Sun Yat-sen creando un gobierno provisional en Cantón contra los intentos de restauración manchú que estaban dando en Pekín, y como no en España, las huelgas de agosto del año 17 que van a ser la puerta de entrada a lo que se va a denominar después el trienio bolchevique, que se va a prolongar hasta el año 21, marcadas por una fuerte agitación social y que de alguna manera estaban esperanzados, vivían de la esperanza también que había desencadenado la victoria de la Revolución de Octubre del 17, ¿no? Sin duda va a ser precisamente la victoria del Octubre soviético, de la Revolución de Octubre, lo que va a suponer un tajo, una ruptura con las instituciones provenientes del antiguo régimen y del siglo XIX directamente, ¿no? El triunfo de la posibilidad de un gobierno de nuevo tipo, donde una sociedad pudiera cambiar o pudiera subvertir el orden históricamente establecido y las lógicas del imperialismo, va a suponer, digamos, una imagen de esperanza para el movimiento obrero organizado, ¿no? Esto después va a tener distintas evoluciones, pero sin duda este triunfo va a ser muy importante y sobre todo va a ser muy importante la articulación de este internacionalismo a través de la Tercera Internacional, por lo menos
hasta que acabará convirtiéndose en una especie de oficina de exteriores del PQS, ¿no? Pero bueno, mientras tanto va a haber un periodo ahí importante, ¿no? Bien, me gustaría detener algunos minutos a la Revolución de Octubre, ¿no? La Revolución de Octubre en realidad es importantísima no solamente por esta cuestión, como decíamos, de estructura histórica y de inicio de un nuevo siglo, incluso de una nueva época, diría yo, sino también, claro, es fundamental para entender el nacimiento en torno a la Tercera Internacional de los partidos comunistas de España y China, ¿no? Que es un poco lo que nos reúne aquí ahora, ¿no? Vamos a empezar un poco por octubre. Generalmente, lo que se... No sé si le he dado correctamente a esto, sí. Generalmente existe una especie de relato mítico de la Revolución de Octubre, compuesto un poco por fotogramas de Einstein, en el que vemos gente corriendo de un lado para otro, ¿no? Y un poco al ritmo de Sostakovich, ¿no? O sea, esto es un poco el relato que tenemos de octubre, ¿no? Generalmente, tanto los detractores de octubre como los partidarios acaban centrando sus análisis, o el relato un poco popular que existe, muy bien en las estructuras de poder. Y generalmente se viene a dibujar un relato ordenado en el que podríamos poner como arranque con la publicación del quehacer de Lenin, pues hasta la victoria bolchevique, ¿no? Es decir, hay como una especie de estructura narrativa donde todo parece que obedece a un plan, ¿no? Sin embargo, en realidad el éxito de la Revolución de Octubre radica básicamente en que es un movimiento popular y democrático, ¿no? Generalmente se suele obviar del relato que cuando Lenin, a principios de abril, creo que es el 5, expone las conocidas como tesis de abril y viene a decir que Rusia está viviendo un momento revolucionario e irrepetible y que es el momento de tomar el poder por las armas, bueno, directamente todo el mundo piensa que está loco. O sea, esto es así. Digamos, la dirección de su partido lo que piensa es que este hombre es un chalao que acaba de llegar aquí y no ha perdido la noción de la realidad. Su propia mujer escribe a los viejos camaradas del partido diciendo, oye, a ver si lo metéis en vereda porque este hombre está delirando, ¿no? De hecho, cuando las tesis fueron publicadas en Pravda, aparece una nota de descargo del periódico en el que dice, oye, esto es cosa del Lenin y no lo vemos viable, esto es una cosa suya, ¿no? En realidad, si Lenin tuvo éxito, fue porque ese llamamiento conecta con, con una democracia de base que se han ido constituyendo a través de los consejos de obreros, bueno, los soviets, ¿no? Que consideran que el gobierno provisional no es un gobierno legítimo. Y establece esta conexión, digamos, entre lo que plantea el revolucionario, ¿no? y lo que plantea la gente que tiene un fusil en su casa, porque entre otras cosas hay un montón de desertores del ejército, y esto permite articular la revolución que conocemos, ¿no? Como digo, esta idea de un grupo de revolucionarios que siguiendo un plan minucioso toma el poder y acaba con la autocracia zarista, pues es un mito, ¿no? Tampoco voy a adentrarme en esta cuestión, pero dejo esta idea sobre la mesa, ¿no? La Revolución de Octubre lo que trae consigo también son unos elementos radicales que rompen con la tradición discursiva de la socialdemocracia y con su acción política. O sea, lo que viene a plantear la Revolución de Octubre, y sobre todo el discurso leninista, es que es necesario aplastar el Estado burgués porque solo se entendía que solamente se podía transformar o construir una nueva administración, una nueva manera de administrar las cosas si se destruía el Estado que hasta ese momento se conocía, ¿no? De alguna manera, lo que se planteaba es que era imposible subvertir la dominación capitalista bajo la misma forma de Estado capitalista, ¿no? Esto es un poco lo que se planteaba, ¿no? Y que rompía, digamos, con la tradición socialdemócrata que existente hasta ese momento, ¿no? El segundo punto, que también me parece interesante, es que lo que viene a plantear es que es imposible, es necesario, el triunfo de la revolución necesita de un internacionalismo revolucionario que es la némesis, o que sería la némesis del imperialismo capitalista, ¿no? Entonces aparece esta necesidad, digamos, de que, bueno, una necesidad, digamos, que ya venía de antes, de la revolución internacional, ¿no? De hecho, precisamente cuando Lenin se baja en Petrogrado, cuando llega a la estación Finlandia, ¿no? En el famoso tren sellado, una de las primeras alusiones que hace es
digamos, anunciar la victoria o el establecimiento de una revolución internacional de carácter socialista, ¿no? Bueno, la Segunda Internacional parecía tan poderosa en 1914 que cuando Lenin en el exilio lee que el Partido Socialdemócrata Alemán ha apoyado los créditos de guerra, él piensa que es una maniobra de la policía secreta para, digamos, confundirlo. Esto es, digamos, esta idea da, digamos, nos sitúa un poco en la fortaleza que tenía esta organización internacional de partidos socialdemócratas, que de hecho de la escisión que va a surgir nunca más se va a recuperar el socialismo europeo. Es decir, esto es, bueno, tampoco entrar en esta cuestión, ¿no? Pero sí que es un desastre importante, y decir que de alguna manera tanto de la victoria de octubre como del impacto de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, digamos, es cuando en la izquierda empieza a palpitar la idea de que efectivamente se va a dar un giro y va a haber, digamos, una revolución, al menos en Europa, ¿no? A mí me gustaría un poco también, pues bueno, por supuesto Rusia no iba a liderar este dominó revolucionario, esto no estaba claro, y a mí lo que sí que me gustaría resaltar para el tema que nos ocupa es que, por ejemplo, en la correspondencia de distintos líderes revolucionarios de aquella época, por ejemplo, entre la de Lenin y la de Buharin, ellos hablan de una identidad, o sea, digamos, una identidad supra, una identidad socialista, digámoslo así, digamos, que desborda esta revolución internacional, acabaría con las identidades nacionales, ¿no? Es decir, ellos entendían que las identidades nacionales quedarían, digamos, al margen, ¿no? Entonces, digamos, esta idea es importante para entender un poco, bueno, pues cómo personas de distintas nacionalidades e incluso distintas nacionalidades políticas, ¿no? El caso de Lenin es paradigmático, ¿no? Un ruso que a su vez pasa media vida en Europa, que milita en la socialdemocracia alemana, pero también en la socialdemocracia rusa. Bueno, el caso de Lenin, como digo, es paradigmático, pero podríamos sumar muchos más, ¿no? Zetkin, o sea, un montón de revolucionarios, era lo normal, digámoslo así, ¿no? Porque la nacionalidad, el lugar de nacimiento era un lugar, digamos, secundario, ¿no? Como digo, el triunfo de octubre es el triunfo de un eslabón de esa revolución de carácter internacional, en el que, digamos, de alguna manera debería ser el puente de mando, ya que había triunfado, de la revolución internacional, ¿no? Y que recoge, no es un hecho aislado, sino que recoge la herencia de la Segunda Internacional, ¿no? Esto en los artículos, especialmente en los iniciales, por ejemplo, cuando escribe Lenin el artículo acerca de la Tercera Internacional, su lugar en la historia, etcétera, etcétera, siempre se habla de la herencia de la Segunda Internacional, pero también de la ruptura con esta, precisamente por el carácter nacionalista o por la implicación, digamos, de entre los dirigentes de la socialdemocracia de los diferentes países con los intereses de la burguesía, ¿no? Bien, este potencial revolucionario de Lenin va a ser de Europa, va a ser defendido hasta el año 21. Sin embargo, ya desde finales de los 20, principios del año 21, con unas sociedades occidentales recuperadas o en proceso de recuperación de la Primera Guerra Mundial, una Unión Soviética atrasada y en crisis, Lenin asume que esta idea que alumbra la Tercera Internacional, digamos, de la Unión Soviética como puente de mando de la Revolución Mundial, pues no puede darse, y entonces reformula su estrategia, bueno, hasta el punto de crear una nueva, ¿no? Quizá el aspecto más visible de esta nueva estrategia es la nueva política económica, pero bueno, hay muchos más elementos dentro de esta estrategia que lo que intenta es introducir un grado de realismo sin perder, digamos, esa perspectiva histórica o esa perspectiva socialista, aunque eso supusiera aplazar el nuevo sistema y también, como no, la revolución mundial, ¿no? Hacia un futuro, digamos, por determinar. Bien, bueno, no voy a profundizar sobre estas cuestiones. Sí que me gustaría plantear que, bueno, la existencia de la Internacional Comunista, aunque va a cambiar y, bueno, va a variar y, como digo, va a acabar convirtiéndose en una oficina de asuntos exteriores del PQS, ¿no? Del Partido Comunista de la Unión Soviética, sí que su propia existencia
al margen de las trifulcas que ocurren, su propia existencia es un recordatorio y un propio reto para la Unión Soviética porque condiciona de alguna manera también sus propias políticas, ¿no? Bueno, en estas fotografías, bueno, también vemos un poco, aquí podemos ver, por ejemplo, una fotografía sacada en el último congreso, en el 7º congreso, donde, bueno, podemos reconocer fácilmente a Dimitrov, Togliatti y, bueno, este es Wang Ming, ¿no? Que era el líder de facto de los comunistas chinos, el hombre influyente en el grupo de los 28 bolcheviques, que, bueno, que de hecho cuando saca esta foto ya no, o sea, él piensa que es secretario general de los comunistas chinos, pero ya no lo es, ¿no? Bueno, esto es... Aunque por vías diferentes, es precisamente la Tercera Internacional la que hace posible la fundación de los partidos comunistas de España y China. Van a ir por diferentes vías, es decir, por una parte el Partido Comunista de España va a surgir de la escisión, de dos escisiones dentro del Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Comunista Chino va a surgir precisamente de la organización directa de la Kuomintang, que van a mandar dos agentes, ¿no? Bueno, comentar también un poco, que sea forma de anécdota, que claro, el origen o la dirección de los dos partidos también es distinta, ¿no? Frente al Partido Comunista Chino, cuya cúpula está conformada fundamentalmente por ilustrados y por gente proveniente de los círculos académicos pequineses, fundamentalmente. En el caso del Partido Comunista de España, su primer secretario general pues es un obrero de artes gráficas, con una, digamos, los dos tenían una trayectoria revolucionaria, uno forjado en la Revolución Xinhai y el otro pues, en las luchas sindicales como hemos dicho, de la Revolución del 17 y posterior, ¿no? Pero bueno, esta diferencia también me gustaría, tampoco entrar en esto, pero habla también del distinto momento histórico en el que viven ambos movimientos revolucionarios, ¿no? En el que uno está casi en una fase embrionaria y el otro, digamos, ya tiene una larga trayectoria de trabajo, ¿no? Bien. La trayectoria entre ambas organizaciones, cambiando lo que hay que cambiar, tiene bastante paralelismo hasta el año 35, un tema al que luego volveré. Bueno, como he mencionado antes, en el año 20 Lenin empieza ya a plantearse que bueno, que la revolución en Europa no va a triunfar y entonces que es necesario abrir nuevos frentes y empieza a considerar en serio, bueno, aunque él ya lo había visto antes, pero esta vez ya empieza, digamos, a un nivel organizativo a considerar en serio la cuestión, sobre todo asiática y sobre todo la cuestión china, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de cómo manda a dos agentes a constituir el Partido Comunista Chino. Y bueno, todos sabemos un poco el apoyo, ¿no?, que dio la Tercera Internacional al Estado revolucionario del Kuomintang, ¿no? O sea, primero reconociéndolo internacionalmente cuando nadie lo reconocía, pero no solamente esto, sino que mandó consejeros de primer nivel, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, podemos distinguir aquí entre un jovencísimo Chiang Kai-shek y a su cuñado Paul Son. Este tipo es un banquero, es el hermano de la mujer de Chiang. Es el hombre que acabaría financiando los tigres voladores y, bueno, y también tenía, digamos, luego sus actividades ilícitas. Y, bueno, y en medio pues tenemos aquí al bigotudo Borodin, que esta fotografía corresponde al segundo congreso del Kuomintang, donde se establece una estructura similar a la soviética, ¿no? Es decir, leninismo para el partido, centralismo democrático para el partido. Hay que tener en cuenta que el Kuomintang va a mantener esta estructura hasta los años 90. Una academia militar similar a la Frunze, en este caso va a ser Whampoa, y una escuela de cuadros. Vamos, hoy en día la Universidad Nacional de Chenchi es hija de aquella escuela de cuadros que se fundó para el Kuomintang, ¿no? Entonces tenemos, digamos, esa estructura trifásica, digamos, garante de la revolución, digámoslo así, ¿no? Bueno, esto es en los años 20, claro, para Moscú, me voy aquí, para Moscú, en realidad, aunque ya en la Tercera Internacional ya se haya impuesto lo del socialismo en un solo país y realmente lo que se planteaba, la política, digamos, la línea política de la Tercera Internacional era el fortalecimiento de la Unión Soviética, digamos, el frente chino, de alguna manera, correspondía a estos ejes, ¿no? Porque por una parte suponía reforzar la lucha contra el imperialismo, es decir, contra, digamos, molestar a las potencias occidentales y seguir avanzando.
y por otra parte pues, consolidar con un gobierno amigo, en este caso el Kuomintang, pues una estructura estable en el frente oriental, ¿no? Frente, digamos, a las expansiones o ya la idea de Japón, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos todos que en el año 27 la realidad le daría un bofetón a, bueno, pues, a los planes de Moscú, ¿no? Porque, en fin, si volvemos a 1935, en el último congreso, el séptimo y último congreso de la Internacional Comunista, es un congreso mítico por varias razones, una porque es el último y la otra porque se aprueban las políticas de los frentes populares, ¿no? Una política esta que es un importante balón de oxígeno para el Partido Comunista de España, porque bueno, cuando José Díaz llega a la Secretaría General del Partido Comunista de España en el año 32, lo que se encuentra es un partido que es poco más que un grupúsculo y bastante sectario, porque digamos que los comunistas españoles habían sido muy perjudicados por la línea política aprobada por el anterior Congreso de la Internacional, el de clase contra clase, en el que digamos que había que luchar igual contra la derecha que contra los socialistas, ¿no? Entonces, esta política le había perjudicado pues mucho, ¿no? Entonces, precisamente la política, cuando Díaz llega a la Secretaría General del partido, él, bueno, no acaba de cuadrar muy bien con esta política e inicia un acercamiento tanto al PSOE como al mundo anarquista, que es de donde él provenía. Él había sido miembro del Sindicato de Panaderos de Sevilla, ¿no? Entonces, claro, digamos, esta política aprobada por Moscú, que viene a ser como aprobada por la Meca, pues, digamos, refrenda la política de la dirección del partido. Por su parte, en China, 1935 es el año en el que el grupo, el conocido como Grupo de los 28 Bolcheviques, que es bueno, es más bien un grupo, digamos, un grupo ideal, más que un grupo real de personas, que son los comunistas chinos de formación ortodoxamente soviética y que van a ser las personas que de alguna manera, que agrupan, digamos, los intereses de Moscú en el seno del Partido Comunista Chino, van a empezar a perder poder. Vamos, de hecho, desde principios del 35, ya con la larga marcha, Mao inicia su proceso de ascensión al poder dentro del Partido Comunista Chino. En realidad, el Frente Popular yo diría que representan cosas distintas, allá sea Moscú, Madrid o Yan'an, ¿no? Para Stalin, que va a ser el principal impulsor de este concepto, como fue también el principal impulsor de clase contra clase, es decir, esto tampoco, no sé si dice gran cosa, pero bueno, esto es así, es fundamentalmente un mecanismo destinado a intentar desactivar la amenaza que en materia de seguridad, es decir, suponía para la URSS, un país que queda sin aliados internacionales, el ascenso de las potencias del eje, ¿no? Hay que tener en cuenta que al comienzo del no sé si finales del 36 ya se firma el pacto anti-Comintern, pero bueno, ya de antes empiezan a haber las maniobras en China, etcétera, etcétera, ¿no? Para José Díaz, como digo, la política del Frente Popular, como acabo de mencionar, supone una garantía para poder avanzar en la política de unidad con fundamentalmente los socialistas, aunque también con otros sectores, y poder desbancar la reacción del Gobierno de la República y recuperar de alguna manera peso, es decir, que el PC recupere peso en el panorama político español. Para Mao, el concepto le viene muy a mano, ¿no? Porque de una parte le permite reconciliarse con Moscú, claro, después de haber desplazado al grupo prosoviético, pero por otra parte le permite establecer, digamos, un frente popular hacia abajo, ¿no? Digamos, estaríamos un frente popular hacia arriba, que es esta idea de congraciarse con Moscú, con la Tercera Internacional, y hacia abajo, en la medida en que le permite, digamos, el mimbre para hacer la cesta del discurso patriótico frente a Japón, ¿no? En este caso, el estallido de la Guerra Civil Española pues, es fundamental, también se ve claramente en los textos de Mao cómo el modelo español es digamos, el que él selecciona para dirigirse al Kuomintang, ¿no? Pero como también el Kuomintang reacciona diciendo no, nosotros no tenemos los órganos del Kuomintang, ¿no? Los periódicos y demás, dice, nosotros no tenemos nada que ver con España, es decir, o bien como modelo o bien como, digamos, como antimodelo, digamos, la guerra de España pues aparece en China, ¿no? En todo caso, estas tres interpretaciones van a tener un denominador común, que es la necesidad de dar una respuesta al fascismo
que desde la agresión japonesa a Manchuria va a poner en cuestión el orden internacional surgido tras la Primera Guerra Mundial. Y es precisamente, esto es un tema que, por ir ciñéndome al tema, es precisamente este tema, esta interpretación la que va a ser trascendente y la que va a ser compartida por la primera, digamos, por la izquierda mundial, ¿no? El fracaso del golpe de Estado del 36 en España y la consiguiente guerra civil será precisamente la chispa que encenderá la llama de un internacionalismo existente allá desde anterior a la Primera Guerra Mundial y sobre todo que existe más allá de las dinámicas internas de la Unión Soviética o en la cúpula del Comintern, ¿no? Un internacionalismo del que va a brotar o que va a permitir después que broten o que brote, mejor dicho, en forma de brigadas internacionales, Socorro Rojo, Alianza Antifascista de Intelectuales, y que va a traer a España y luego va a llevar a China a hombres y mujeres de distintas partes del mundo, donde la nacionalidad, por decirlo de una manera un poco, va a quedar eclipsada tras la palabra camarada, ¿no? Es decir, da igual de dónde eres, lo importante es que estás en la misma causa, ¿no? Ese internacionalismo, como digo, anterior a la Primera Guerra Mundial, que se va a estructurar gracias al triunfo de la Revolución de Octubre y que vamos a ver alcanzar su cenit en la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial. España y China, China y España, lo vemos en artículos, discursos, reportajes y de aquellos años, forman parte de un mismo relato. Un relato que en los años 30 podríamos resumir en palabras de Rosa Luxemburgo como socialismo o barbarie. Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora intervendrá en segundo lugar la profesora Jiao Yingqian, que es doctora en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, una tesis sobre un tema relacionado con su ponencia sobre el fascismo durante el periodo de la República de China. Es profesora también de Historia Contemporánea de China en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha publicado, junto con el profesor Liu Yizhong, un volumen de recopilación de fuentes sobre las relaciones entre España y Taiwán. Su ponencia versará sobre el fascismo chino entre guerras, una posibilidad de alianza con el fascismo japonés. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Primero de todo, me gustaría agradecer al Instituto de Confucio porque hoy es la segunda vez que he hecho una ponencia aquí. He tenido una experiencia muy buena y hoy también es un momento histórico porque es el 80 aniversario del inicio de guerra chino-japonesa. Hoy estamos con este acto para memorizar, ¿no?, esta guerra, y espero que hoy mi ponencia, porque solo tengo 20 minutos, entonces voy dando unas pinceladas sobre algunas ideas y después yo creo que tenemos un momento de debate y podemos profundizar los temas. Hoy, como Andrés ha dibujado un panorama muy complejo de situación internacional, entonces lo que voy a hacer ahora es enfocar a China. Y principalmente voy a hablar no solamente de la situación política de China durante los años 30, también voy a mencionar un poco sobre la situación territorial de China en el norte, porque principalmente es muy complicado. Y voy a retroceder un poco a 1928. Aquí tengo un pequeño mapa. Podemos ver que... no se ve. Entonces, podemos ver que el mapa de China está fraccionado en grandes trozos y Kuomintang... sí. Sí, perfecto. Sí, así se ve más claro. En 1928, en este momento, China está totalmente fraccionado en
en diferentes territorios. Podemos ver que en realidad el partido Kuomintang, donde controla Kuomintang, solamente es la parte costera del sureste, de la costa del sureste de China, y después existen muchos que se denominan como señores de la guerra. ¿Vale? Señores de la guerra es unas figuras como caudillos militares que ocupan normalmente provincias, puede ocupar 2 o 3 provincias o solamente una, y se instala en el sitio, utiliza fuerza militar para consolidar su poder, ¿vale? Y muchas veces compincha, o digamos, colabora con los intelectual de la zona o los administradores para mantener su poder. Por lo tanto, podemos ver que en China, Mongolia está casi totalmente, no entra a la zona de control de Kuomintang, y por ejemplo en Guangxi, en el sur, está fraccionado en diferentes señores de la guerra. Por lo tanto, en esta época en China está sufriendo uno de los deseos que quiere todos los chinos en aquel momento, es unificar el país, tener un gobierno fuerte que puede, ¿no?, controlar territorialmente total del país. Andrés había mencionado una fecha que es muy importante, que es 1927, porque en abril de 1927 Kuomintang se ha separado con este proyecto de colaboración comunista nacionalista, ¿no?, que había iniciado en 1924, y en 1927, que se llama Matanza de Shanghai. Es decir, Chiang Kai-shek ordenó a la policía y militares, empieza a reprimir las manifestaciones comunistas y sindicalistas. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que este pacto de colaboración se rompe. Y ahora entramos a una nueva fase de historia de China, que este proyecto nacionalista comunista. Yo creo que otro país no existe, ¿no?, este tipo de proyecto político, que estos dos ideología que vaya juntos, y a partir de ahí entramos a una nueva fase de historia de China. Vale. Durante los años 30, antes de la guerra se estallara en 1937, Kuomintang siempre utiliza una política mucho más pasiva frente a Japón, ¿vale? Entonces, en realidad, si pensamos en lógica, es muy fácil, porque si vemos que Kuomintang solo ocupa una zona muy pequeña y el resto de zonas no tiene nada poder de control, y esto es decir, tiene menos poder militar, tiene menos el poder de influencia, entonces es mejor no inicia una guerra con Japón. Por lo tanto, siempre utiliza una política pasiva, no resistencia, frente a los ataques japoneses, ¿vale? Y vamos a ver durante los años 30 cómo va a evolucionar esta política. Vamos a 1931, sabemos que la invasión japonesa a Manchuria sucedió en esta época. Chiang Kai-shek, después de controlar el régimen Nanjing, en realidad no tiene muchas influencias sobre el norte. A partir de 1928, lo que ha hecho Chiang Kai-shek para unificar, entre comillas, al país, es negociar con los señores de la guerra y que ellos reagruparse dentro del régimen nacionalista. Por lo tanto, aquí tenemos esta figura, que es este joven que es Zhang Xueliang. Después, en 1936, juega un papel muy importante, ya veremos. Su padre era señor de la guerra de Manchuria, y en 1928 había sido asesinado por los japoneses porque había desobedecido un poco la política con los japoneses. Entonces los japoneses le habían hecho un accidente en tren y murió este señor. Por lo tanto, su hijo joven, este joven militar, tenía que suceder el poder de su padre,
y rápidamente hizo una decisión que va a declarar fidelidad a Chiang Kai-shek, el régimen de Chiang Kai-shek. Vale. Lo que pasa es que en toda la zona del norte, cuando se aliar con Nanjing, siempre mantenía una distancia con Chiang Kai-shek. ¿Por qué? Porque Chiang Kai-shek lo que quería es poder tener control total sobre el norte, pero los señores de la guerra, aunque oficialmente declara fidelidad a Nanjing, pero siempre tiene otro método de decisión, o cuando hace la política siempre intenta distanciar con Nanjing y hacer sus cosas, y esto es lo que preocupa a Chiang Kai-shek. Vale. Después de la invasión de Manchuria, según Zhang Xueliang, no había resistido de la invasión de los japoneses, entonces directamente abandonar Beijing, deja a los japoneses entrar. La razón que había utilizado en aquel momento es porque Beijing es una ciudad muy importante, histórico de China, para evitar la guerra, no puede dañar la ciudad, por lo tanto utiliza esta política. Pero en este caso no puede justificar porque no resistir, ¿no? Entonces Chiang Kai-shek y Zhang Xueliang habían sufrido mucha presión por las críticas sociales sobre por qué no lucha contra, ¿no?, los japoneses y dejaran ellos entrar, etc. Pero finalmente Chiang Kai-shek tenía que dimitir por la invasión de Manchuria. Entonces este caso lo que ha hecho es el régimen de Nanjing Chiang Kai-shek tenía que dimitir como máximo líder, como presidente, y empieza a pensar otro proyecto político que podía liderar el país. Y en este caso Chiang Kai-shek empieza a formar los camisas azules, y es el fascismo chino. ¿Vale? Entonces, durante esta época de dimisión, que no está en el poder de Paja, Chiang Kai-shek había juntado con unos miembros importantes de la Academia Huangpu. Eso es lo que había mencionado Andrés sobre Academia Huangpu es principalmente uno de los frutos de la colaboración con los comunistas, ¿no? El Huangpu es directamente una escuela que fue financiado por Kuomintang, con Unión Soviética. Entonces, esto es un grupo de los seguidores de Chiang Kai-shek, y ellos piensan que el fascismo es, ¿no?, la ideología para, primero, unificar a China. Es una de las ideologías, poder fortalecer el país, unificar China y enfrentar, ¿no?, las invasiones japonesas. Por lo tanto, su nombre original es muy largo, que se llama La Sociedad de la Práctica Rigurosa de los Tres Principios del Pueblo, teniendo en cuenta que tres principios del pueblo es la ideología fundamental de Sun Yat-sen, ¿no?, sobre el proyecto de Estado. Entonces, los japoneses, desde los medios internacionales, tanto Japón o Estados Unidos o otros medios internacionales, siempre les llaman camisas azules porque lleva este traje, en realidad es el traje de Mao, ¿sí? No sé si este color así azul oscuro, este era el traje muy común que llevaba los hombres en aquel momento, pero ha conseguido este nombre. Los camisas azules, en realidad, su principal función es, porque desde 1933, Chiang Kai-shek está eliminando su proyecto de exterminación a comunismo en Jiangxi, la provincia de Jiangxi, y Fujian, en el sur. Y los camisas azules lo que hace es participar militarmente sobre esto de represión contra comunistas. Y también, una vez cuando el Partido Nacionalista gana un territorio, entonces empieza a tener un plan complejo de educación,
¿no? Es como una forma para limpiar todas las influencias comunistas de la zona. Por lo tanto, principalmente los camisas azules, sus papeles están en el sur. Pero Chiang Kai-shek también sabe que en el norte lo tiene muy flojo, necesita más fuerza. Por lo tanto, envió uno de los miembros que tenemos aquí, que es Liu Jianxun, este señor. Liu Jianxun, cuando estaba haciendo la tesis, había encontrado un folleto que es lo que había escrito él sobre cómo debería trabajar los camisas azules en el norte de China. Principalmente es, primero, reclutar jóvenes, tanto universitarios o soldados en el norte. Uno es propagar, ¿no?, la idea del régimen de Nanjing, de Kuomintang en el norte, y también piensa que así puede penetrar a poder de los señores de la guerra del norte, ¿no? En esta manera puede como penetrar, ¿no?, las influencias que tiene más flojo. Y el segundo es hacer actividad de espionaje. Por ejemplo, no sé si habéis visto la película de Ang Lee, que es Deseo Peligro. Está hablando sobre un grupo de jóvenes nacionalistas que quería asesinar un colaborador chino que está aliando a Japón. Entonces, durante los años 30, no solamente en Shanghai, porque la película está pasando en Shanghai, sino en el norte, también existen muchas violencias en este nivel, por ejemplo, bombas, asesinos o acciones de espionajes, etc., ¿no? Si vemos muchas prensas japonesas o chinas, podemos ver que el gobierno japonés está protestando al gobierno de Nanjing que pare todas las actividades de camisas azules, está haciendo mucho daño, ¿no? Podemos ver, y los camisas azules, este nombre sale de ahí, son los japoneses que llaman estos jóvenes militares camisas azules. Otra cosa que me gustaría mencionar es la política que había elaborado Chiang Kai-shek durante esta época. Es primero elimina a los comunistas y después lucha contra los japoneses. Esta política tenemos que retroceder un poco antes, porque después de esta colaboración comunista nacionalista, tanto Partido Comunista Chino como Partido Nacionalista Chino siempre se asume muy a pecho esta idea de antiimperialismo, ¿vale? Lucha contra los japoneses o contra las fuerzas extranjeras es fundamental. Pero después de la ruptura, claro, Chiang Kai-shek tiene que buscar otros objetos para luchar. Y en este caso, luchar contra Japón no es tan importante, porque había señalado el primer enemigo son los comunistas. Tenemos que primero eliminar a los comunistas y así unifica el país según Kuomintang y después podemos luchar contra Japón. Esto es la política, este es el cambio de la política de los nacionalistas. Vale. He saltado 2 años, los años 1933 y 34. En esta época, ya que Manchukuo, ¿vale? Ya se instala, empieza a volver a tener una comunicación fluida, es decir, el régimen de Chiang Kai-shek no había nunca reconocido Manchukuo, nunca había reconocido, pero es imposible que cierre la frontera, ¿no?, toda la vida. Por lo tanto, el régimen de Nanjing había enviado mucha gente para negociar con la gente de Manchukuo para volver a instalar la comunicación, ¿vale? Esto refiere correos, cambio, transferencias bancarias o productos, ¿vale? Entonces, en esta época hay que tener en cuenta una cosa, es la política de Japón también. Digamos, este diplomático Hirota Koki, en 37 fue el primer ministro durante la guerra. Este señor es uno de los más representativos que tiene una política amistosa con China. Y Chiang Kai-shek
también empieza a tener más comunicaciones con Japón, ¿no? Entonces, digamos, entramos a una época, entre comillas, luna de miel, ¿no? Entre régimen de Chiang Kai-shek y Japón. Entonces empieza a tener más negociaciones. Y aquí me gustaría mencionar quizás no conocemos tanto, ¿no? Es una parte de la historia que me parece muy interesante para entender esta negociación. Si vemos, Manchukuo está aquí, ¿vale? Entonces esta zona que se llama es el Hebei y es la Ji en chino. Cuando mencionamos ese Hebei, esta zona, y después Chahar está más o menos por esta zona. Para negociar, ¿no?, la frontera, entonces Chiang Kai-shek lo que había pensado es: vamos a instalar una zona gris, una zona neutral, ¿vale?, entre Manchuria y, digamos, el sur. Entonces así, a partir de esa zona, podemos tener un espacio, un margen, ¿no?, para aflojar la tensión de la frontera. Entonces, esta era la estrategia de Chiang Kai-shek. Y los japoneses también tenían pensado, ¿no?, una estrategia muy similar. Y lo más importante es, primero, Chiang Kai-shek había intentado, y quien ha sido el representante de esta misión es este señor que tenemos, el Song Zhenyuan. Era un antiguo señor de la guerra de Shandong, ¿vale? Entonces él digamos, él representa el régimen nacionalista en esta zona para la negociación. Pero los japoneses piensan de otra manera, y ellos querían promovía un movimiento autonomista, es decir, un movimiento independentista en esta zona, y que uno de los miembros que se llama Yin Lugen, este señor es un chino, era un antiguo miembro de Kuomintang, al final se había cambiado su posición hacia Japón, y bajo todo ¿no?, podemos ver los dos regímenes querían instalar un poder en esta zona gris. Entonces, una vez cuando los japoneses ya inician su proyecto, y esto es el final del 1935, había pasado, aquí tengo, sí, es este movimiento de estudiantil, porque los estudiantes están muy en contra de estos movimientos independentistas o autonomistas, ¿no?, del Chahar y Hebei. Por lo tanto, como muchas universidades empiezan a movilizarse en contra de esta acción política, por ejemplo, Beijing Daxue, Dongbei Daxue, Beiping Shifan Daxue, muchas universidades, los estudiantes, el 9 de diciembre había hecho manifestaciones muy grandes para luchar contra esta instalación del régimen autonomistas de Hebei y Chahar. Y hasta ahora, si vamos a las universidades en el norte, aún podemos ver hay como un monumento que memoriza en aquel momento sobre estas manifestaciones. Aquí arriba, y esta foto arriba y abajo son las manifestaciones. Abajo es un dibujo, propaganda, ¿no?, de aquel momento. Y estas manifestaciones no solamente en el norte, sino en el sur. Una semana después, el 16 de diciembre, había hecho otra manifestación que defiende la unidad, la complejidad del territorio chino, y está en contra de las influencias imperialistas japonesas en la zona.
También hay que mencionar que este movimiento está muy relacionado con el Partido Comunista Chino. Hay muchos estudiantes también eran militantes del Partido Comunista Chino. Vale. Entonces, ¿cómo ha cambiado esta relación? Chiang Kai-shek nunca, yo creo que si no hubiera pasado la incidencia de Xi'an, quizás nunca cambiará su posición, ¿no? En 1936 hay, digamos, todos los movimientos estudiantiles que había, ¿no? Reivindicando que hay que tener una alianza unitaria para la lucha contra los japoneses. Todo este digamos, presión social no ha cambiado opinión de Chiang Kai-shek, hasta que en octubre de 1936 Chiang Kai-shek tenía que viajar al norte, a Xi'an. En este caso hay dos personas muy importantes, es Zhang Xueliang y Yang Huchen. Estos dos eran antiguos señores de la guerra que habían declarado fidelidad, habían sido reclutados por el régimen nacionalista, y sus papeles es defender la frontera en el norte, y en este caso es Xi'an concretamente. Y por una razón, Chiang Kai-shek va a hacer una visita militar en Xi'an y les había secuestrado a Chiang Kai-shek para esforzarle a cambiar opinión, ¿no? que lucha contra los japoneses. Entonces, esto es el famoso incidencia de Xi'an. Hasta ahora, si vamos a viajar por China, Xi'an, no solamente hay que mirar los terracotas de Xi'an, de Qin Shi Huang, sino donde residía Chiang Kai-shek está en Xi'an y está conservado, ¿no? Tanto los disparos, ¿no? Todo esto está bien conservado, entonces os animo que después de ver los terracotas también puede ir a ver dónde ha secuestrado Chiang Kai-shek. Y justamente detrás es una montaña rocosa y Chiang Kai-shek tenía que escapar por medianoche en pijama y después así cruzando. Y en realidad es que tuvo lesión vertebral. Entonces hasta la muerte de Chiang Kai-shek le había causado molestia, es por esta incidencia. Vale, entonces el secuestro de Chiang Kai-shek ha sido una noticia internacional porque muchos de los países europeos, bueno, internacional, temen que si esta figura desaparece, ¿quién va a liderar, ¿no? ¿Quién va a defender China? Entonces, cuando estaba buscando, yo creo que esta noticia había salido en todas las prensas, todos estaban muy mirando con lupa a ver al final cómo termina esta incidencia. Y finalmente Chiang Kai-shek le había dejado Chiang Kai-shek volver a Nanjing, y abajo esta es la foto que Chiang Kai-shek aún no está secuestrado. Se fue a Xi'an y este es Zhang Xueliang y Yang Huchen está aquí, ¿vale? Están visitando las fortalezas, y esta foto es el avión cuando Chiang Kai-shek volvió a Nanjing, el avión, y su mujer Song Me-lin había ido a recibirle. Incidencia Xi'an no solamente ha cambiado la idea del... Esto lo explicaré más tarde. Hay una cosa muy importante, existe una interpretación, dice que los camisas azules finalmente no ha tenido tanta importancia dentro del Kuomintang. Es por incidencia de Xi'an, porque acusa a Chiang Kai-shek, según dice, que los miembros de camisas azules no han podido realizar un plan de rescate eficaz y no ha podido tener suficiente información sobre ese posible secuestro o prevenir, ¿no? Un plan de prevención para que Chiang Kai-shek no sufriera esto. Por lo tanto, hay gente interpreta que los camisas azules finalmente no han ganado tanto importancia dentro del partido, es porque finalmente después de Chiang Kai-shek volvió a Xi'an le ha distanciado un poco los miembros.
pero podemos tener, bueno, ¿no? Como tener una idea. Último, voy a terminar, no sé si... Vale, voy a terminar. Chiang Kai-shek volvió a China, a Nanjing, en final de 1936, pero la guerra había iniciado en 7 de julio de 37, pero la alianza no termina en septiembre, es decir, Chiang Kai-shek hasta último momento, ya que la guerra ya había pasado, pero en último momento aceptó la alianza con los comunistas. Además, si leemos las declaraciones que después del 7 después de julio, podemos ver que Chiang Kai-shek en ningún momento menciona esta alianza. Siempre son las declaraciones del Partido Comunista Chino insiste que tenemos que tener una alianza unilateral para la guerra. Y fue 23 de septiembre, la última declaración de Chiang Kai-shek dice: cuando los comunistas cesen las actividades de reforma agraria o las políticas anticomunistas, podemos luchar juntos, ¿no? Siempre podemos ver que finalmente Chiang Kai-shek, después de este discurso, ¿no? Según él, y finalmente había aceptado esta alianza a regañadientes, podemos deducir, ¿vale? Y pues esto es mi ponencia. Espero que si hay más preguntas después podemos. Muchas gracias. A continuación intervendrá Jesús Sayols, que es doctor en Translation Studies en la Hong Kong Baptist University y doctor en Traducción y Estudios Interculturales en la UAB. Es licenciado en Traducción y también Estudios de Asia Oriental por la UB y UPF, y ha impartido cursos de Lengua, Literatura y Cultura en la UAB y en la UOC, y ha estado también colaborando y trabajando en Confucio y Casa Asia, y nos va a hablar ahora sobre la generación de 27 como modelo literario de la resistencia antifascista en China. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias a todos por venir aquí. Veo muchas camisas azules yo hoy aquí. Curiosamente, en una de las revistas más importantes de la lucha antifascista era el Mono Azul, si no me equivoco. Bueno, a ver, estamos completamente fuera de tiempo del programa. Yo, como tengo tendencia a la dispersión, voy a intentar seguir un guión que tengo más o menos escrito, en la medida de lo posible que no sea muy monótono. Bueno, como indico en el título de mi presentación, mi charla va sobre el papel desempeñado por una generación de escritores españoles, la generación conocida como la generación del 27, a través de su obra, en el desarrollo de un tipo de literatura y de un punto de vista sobre la literatura en China como reacción a la invasión militar japonesa a partir de la segunda mitad de la década de los años 30. Voy a empezar mi ponencia con una breve contextualización sobre los debates en torno al papel de la literatura en China en esa época, y a continuación voy a presentar a la que es la figura que hizo posible que la obra literaria de la generación del 27 se divulgara en China. También voy a hablar un poco sobre sus conexiones con el movimiento antifascista en Francia y posteriormente su peregrinación a España. El contacto directo del personaje en cuestión con el contexto de la España republicana, inmediatamente anterior al golpe de Estado fascista, desencadenó en el autor una obsesión por la literatura española del momento. Y en particular voy a centrarme en los romances, un género literario que fue considerado por muchos escritores e intelectuales chinos una bocanada de aire fresco
en el enrarecido contexto literario de la China precomunista. Un género que, como veremos, fue tomado como modelo para la construcción de una nueva literatura que, además de contribuir a la lucha antifascista y transmitir los valores revolucionarios de la nación china, en este caso, mantenía su razón de ser como creación artística y expresión de la naturaleza humana. Bueno, toda esta información que voy a presentar es resultado, parte de la investigación que llevé a cabo en Hong Kong desde septiembre de 2012 a agosto de 2015. La literatura siempre ha ejercido una fuerte función social, en China, aquí y en todas partes. Y consiguientemente ha sido un elemento crucial de las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad. Así, en la década de los 30 en China, con la cada vez mayor politización de la literatura y un gran protagonismo de la Liga de Escritores de Izquierda, surgieron una serie de debates en torno al papel que debía desempeñar esa literatura ante la revolución que tenía lugar en distintas esferas de la sociedad. Entre estos debates destacaron aquellos intelectuales que, por un lado, alentaban a los escritores a desempeñar un papel activo en la defensa de los valores revolucionarios, en este caso de izquierdas, comunistas, próximos a la revolución bolchevique, entre los cuales tenemos a gente como Lu Xun, Mao Tun, Ding Ling y otros, y por el otro, aquellos que mantenían que la política no debía interferir en absoluto en el arte y la literatura. Se trataba de opiniones que los diferentes actores divulgaban a través de las diferentes revistas que se publicaban en la China del momento, como por ejemplo Le Contemporain Xiantai o Wenfan Xiaoping. Uno de los debates que generó más entusiasmo fue la denominada controversia sobre el tercer tipo de hombre, en la que participaron, por un lado, Lu Xun, como defensor del papel revolucionario de la literatura, y por otro lado Tu Han, quien defendía abiertamente la total libertad del escritor a escribir lo que le apeteciera sin atender a directriz política alguna. Curiosamente, Tu Han fue fundador de la Liga, y aquí tomaba otro papel absolutamente contrario a estos preceptos revolucionarios. Dicha controversia lo que ponía de manifiesto era la carencia de una serie de herramientas adecuadas para que los escritores pudieran crear y desarrollar un tipo de literatura que les permitiera canalizar sus emociones y a la vez mantener una función social, que en ese momento era de defensa de la nación frente al auge del fascismo. Y esta necesidad la puso de manifiesto más que nadie el personaje que voy a presentar a continuación, Tsai Wangshu, quien, como veremos, tuvo un papel crucial en la transmisión, en la creación, en la transculturación de estas herramientas. Él fue autor de un tratado que tuvo una gran repercusión en los sectores literarios e intelectuales del momento, un tratado titulado Sobre la poesía de defensa nacional, al que voy a referirme luego. Pues bien, ¿quién fue Tsai Wangshu? Tsai Wangshu en el canon literario chino destaca como uno de los poetas más importantes de la primera mitad del siglo XX, como divulgador del simbolismo francés en China y como máximo representante de la poesía modernista china. Tal como demostré en mi investigación, dicho liderazgo no hubiera sido posible sin su gran trabajo de traducción. De hecho, podemos afirmar que fue gracias a su papel como traductor que Tsai Wangshu consiguió establecer y consolidar su posición como poeta. Tsai Wangshu tradujo obras y autores de varias literaturas europeas, entre las que destacan la francesa y la española, de todos los géneros, pero en particular de novela, poesía y ensayo. En total publicó más de 800 piezas traducidas, contando retraducciones, y entiéndase pieza como un artículo que podía oscilar entre 1 y 10 páginas publicado en las revistas y suplementos literarios del momento. Y entre los autores
españoles traducidos destacan Blasco Ibáñez, Azorín, Alarcón, Ayala, Arderius, Salinas, Alberti, Alto Laguirre, Alexandre, Baroja, Gerardo Diego y el más grande de todos, Federico García Lorca. Todos ellos pertenecientes a la llamada generación del 27, como veremos a continuación. Como reflejan estos gráficos, en la parte azul, precisamente la he puesto en azul, es la de literatura francesa. En términos absolutos, la literatura de la cual Tahuansu tradujo más obras es la francesa. Y es por ello que es necesario hacer una breve referencia a la conexión francesa en la trayectoria literaria de Tahuansu. Y en esta conexión es sumamente importante una persona, René Etienne, tal como él recuerda en sus memorias. Bueno, Etienne fue amigo, protector y cicerone de Tahuansu durante la estancia de Tahuansu en Francia. Y Etienne recuerda en sus memorias a Tahuansu como poeta occidentalista y comunista que colaboró en un número especial de Commune, el boletín oficial de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios de Francia, en la que incluía la traducción de obras de escritores chinos próximos a la causa comunista, como por ejemplo una joven Tinlin que vemos aquí, con quien, curiosamente, Tahuansu empezó a estudiar inglés con Tinlin como compañera y bajo la tutela de Mao Tun en Shanghai. A su vez, Tahuansu remitía regularmente los varios encargos que le requería su amigo y patrón Shi Zhezun desde Shanghai, y uno de estos encargos fue este artículo que escribió sobre la Asociación Francesa de Escritores Revolucionarios, que causó un gran revuelo entre los sectores literarios más izquierdistas de China, por la crítica que suponía a dichos sectores, porque Tahuansu ensalzaba las bondades de los franceses por su tolerancia hacia los escritores, una tolerancia que repercutía directamente, según él, en la calidad de las creaciones artísticas francesas. En pocas palabras, está diciendo que lo que se producía en China no valía nada. Esto se lo tomaron muy mal, evidentemente, los defensores y los de la Liga. Bien, no es sin embargo la conexión francesa el factor más importante en el futuro de Tahuansu, sino su peregrinaje a España. Tahuansu estuvo en España desde agosto a octubre de 1934, muy pocos meses, pero ese tiempo fue muy significativo en su porvenir. Tahuansu había empezado a estudiar español en la escuela Berlitz de París y luego se desplazó a Lyon para estudiar en el Instituto Franco-Chino, y fue allí donde profundizó en su conocimiento de España y de la literatura española, sobre todo a partir de la lectura de obras como Voyage en Espagne de Théophile Gautier y Panorama de la literatura española contemporánea de Jean Cassou. De esta última obra de Jean Cassou destaca una hora de España de Azorín, que Tahuansu tradujo enteramente al chino, y de hecho Tahuansu llegó a cartearse con Azorín y le solicitó permiso para publicar su obra en China, y Azorín accedió a ello. Bueno, hay varios escritos en los que Tahuansu rememora sus andanzas por tierras españolas, pero es un artículo en el que recordaba la entrevista que había mantenido con Jules Supervielle, el uruguayo-francés, el poeta y escritor uruguayo-francés, antes de volver a Shanghai, después de su estancia en España, donde Tahuansu declara su pasión por los autores de la generación del 27, como Pedro Salinas y Federico García Lorca. Y en relación con Lorca, precisamente, Tahuansu dijo estas frases que fueron publicadas por Shi Zhezun en la colección de las traducciones que hizo Tahuansu de Lorca después de su muerte ya. Tahuansu quedó maravillado al recorrer las calles y los pueblos de España y oír que la gente cantaba, la gente ordinaria pues cantaba unas canciones. Y entonces él preguntó, oye, ¿quién es de quién son estas canciones? Y mucha gente decía, pues de Federico, o simplemente
no lo sabían. Y luego descubrió que todas estas canciones habían estado compuestas por Federico García Lorca. De ahí su admiración y dijo, ostras, esto es lo que necesitamos en China, este tipo de literatura. El fervor que sintió Tai Wan-shu por la obra lorquiana fue oportunamente e impredeciblemente determinante para su futuro literario. Podemos decir que Tai Wan-shu había encontrado, por lo tanto, en la literatura de aquella generación, representada por Lorca como nadie, aquellos elementos que tanto echaba en falta en la literatura producida en China, sobre todo en la literatura revolucionaria antifascista. El fervor que sintió fue tal que en los años siguientes se volcó a traducir y divulgar las obras de esta generación en las diferentes revistas que se publicaban y en las que él participaba directamente como editor. Tal y como él mismo revelaría años después en su traducción de la poesía de Gerardo Diego. Y es en estas obras donde encontramos selecciones poéticas de Lorca, de Salinas, Alberti, Altolaguirre y el mismo Gerardo Diego, así como una colección de 15 relatos de 11 autores españoles. E incluso las obras de ficción más importantes que tradujo en esos años, que no eran españolas, sino que eran dos novelas francesas, L'Espoir de Marot y Le Mur de Jean-Paul Sartre, estaban relacionadas con dicha generación y su papel en la lucha antifascista. Pues el tema de ambas novelas es la lucha republicana contra la rebelión franquista. Incluso entre sus traducciones aparece la traducción de un artículo de Federica Montseny acerca del golpe de Estado de los franquistas del 19 de julio de 1936 en Barcelona, que publicó ya Tai Wan-shu durante su exilio en Hong Kong, en plena guerra sino-japonesa. Bien, pues es durante su exilio en Hong Kong, concretamente en el suplemento Xinzuo, del cual Tai Wan-shu era editor, cuando publica por primera vez su selección de baladas de la Guerra de España. Como se puede comprobar, el título escogido por Tai Wan-shu en chino contiene los caracteres kan y chan, que son precisamente los caracteres utilizados para referirse a la guerra sino-japonesa o la guerra de resistencia contra el Japón. La selección se componía de 9 baladas o romances, entre las cuales estaba Defensa de Madrid de Alberti o José Colón de Altolaguirre. Y la obra de la cual Tai Wan-shu seleccionó los romances para su traducción era el Romancero General de la Guerra de España, una colección de romances dedicada a Lorca y publicada en 1937 con motivo del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizado en Valencia en 1937. En ese congreso, que se trataba del proyecto más ambicioso de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, además de esta colección de romances, se distribuyó entre las delegaciones extranjeras que participaron en el Congreso otro libro, homenaje al poeta García Lorca contra su muerte, y además de eso se representó la obra de teatro María Pineda de Lorca, en ese caso dirigida por Altolaguirre. De hecho, en julio de 1938, antes de la publicación de la traducción de los romances en China, tal como contaría por carta a su amigo Ai Qing, Tai Wan-shu, Ai Qing, el padre de Ai Weiwei, que es más conocido hoy en día el hijo, Tai Wan-shu estaba esperando respuesta desde España a la solicitud que había enviado a los escritores izquierdistas españoles, muy probablemente a través de Azorín, no se sabe a través de quién exactamente, para que le remitieran algunos textos para conmemorar los 2 años del inicio de la guerra en España y que sirvieran a su vez de ejemplo para los escritores chinos en su particular lucha contra el fascismo japonés. En su carta a Ai Qing, Tai contaba que no estaba nada satisfecho con la poesía que se estaba componiendo en China y que aquellos poetas chinos de los que esperaba su contribución, como Pian Zhenlin y otros,
se habían dispersado a causa del estallido de la guerra contra el Japón y por lo tanto no tenía ningún material que publicar y pidió ayuda a los escritores españoles. Ya en 1948, después de la guerra sino-japonesa, Tao Anshu publicó un artículo en el que daba todo tipo de detalles sobre los romances, que había traducido años atrás. Concretamente calificaba los romances como la poesía nacional de España, no por su antigüedad, sino por su popularidad que él mismo había experimentado durante su viaje, su peregrinaje a España. La simplicidad y la musicalidad del romance eran las dos razones por las que Tao Anshu consideraba que era el género más apropiado para propagar las ideas y sentimientos tanto del pueblo español como del pueblo chino. Tai termina su descripción del género del romance afirmando que es la voz de la tierra española, antigua pero siempre fresca. Y esa voz no era simplemente la de los escritores que los componían, dice él, sino también de los campesinos y de los obreros que habían enmudecido a causa de la guerra. De ese modo alentaba a todos sus paisanos chinos a juntar voces frente al fascismo de entonces. En ese momento, 1948, China estaba en plena guerra civil entre comunistas y el ejército nacionalista del Kuomintang. Y mediante su tratado sobre los romances de la guerra de España, publicado en 1948, Tao Anshu ponía de relieve la conexión entre pasado, entre el presente, entre China, entre España y la lucha internacional contra el fascismo, encarnado en ese momento en China por el Kuomintang. Cabe recordar, sin embargo, que años antes de la publicación de los romances, durante la polémica sobre el papel de la literatura en China, que ha apuntado al principio, y de la poesía en particular, Tao Anshu ya había dejado clara su posición acerca de la llamada poesía para defensa nacional, un tipo de poesía compuesta únicamente por motivos puramente patrióticos y utilitaristas. Tao Anshu argumentaba que el problema de esa poesía no era el uso de temas como la conciencia de clase, el antiimperialismo, la defensa nacional o las nacionalidades étnicas. Lo que denunciaba Tao Anshu era que fueran únicamente estos los criterios bajo los cuales había que componer e interpretar la poesía. Esto es lo que vio Tao Anshu y los escritores e intelectuales que le apoyaron, como Ai Qing, Bian Zhenlin, Xue Zhezun, en el romance. Y en general en la poesía de la generación del 27. Una poesía que cumplía con su función social, de defensa nacional, de lucha antifascista, pero sin perder su valor artístico. Incluso él mismo se atrevió a componer sus propios romances durante la invasión japonesa en Hong Kong, los cuales se hicieron muy populares entre los soldados chinos de Hong Kong. En la colección publicada en 1956 de las traducciones que hizo Tao Anshu de Lorca, que fue editada por Xue Zhezun, ya después de la muerte de Tao Anshu, Xue Zhezun incluso fue más allá al reivindicar este tipo de literatura. Estamos ya en plena República Popular de China, en reivindicar este tipo de literatura con Lorca como referente más destacado, como modelo a seguir para los obreros de la poesía. Así lo decía Xue Zhezun, en su lucha revolucionaria para esta nueva China. Aquí vemos estas dos ilustraciones que tenemos aquí, aparecieron en esta colección de 1956 y no sabemos cómo las obtuvo Xue Zhezun, supongo que debido a sus contactos internacionales con el mundo editorial de entonces, pero estas dos ilustraciones son dos dibujos del pintor español Juan Antonio Morales, que pertenecían a una edición especial del Romancero Gitano, publicada en España y que se distribuyó entre los soldados republicanos. Y la reprodujo en esa colección de 1956. Bueno, hasta aquí. Gracias.
gracias. Tenemos ahora unos 15 minutos, 20 de posibilidad de debate antes de tener un descanso entre las dos sesiones de la mañana. Por tanto, si hay cualquier pregunta, comentario por parte de alguno de los asistentes. Pedimos brevedad tanto en las preguntas como en las respuestas para que pueda haber un poco de juego. Sí. Bueno, mientras aquí hay. Espera, que al micrófono. Gracias. Es una pregunta para la doctora Chen. Bueno, me ha sorprendido ese apunte que hacía entre ese plan de Chiang Kai-shek, abrir una frontera ancha entre Manchukuo y el resto del territorio chino, en la zona esa de Hebei. Yo quería saber cuán ancha era esa idea de frontera y qué papel jugaba Pekín, porque parece que está justo ahí atrapado. No sé si tenía algún plan especial para esa ciudad, si hubiera sido como el puente entre ambos países, como una zona de libre comercio, o si había algún plan, o simplemente se quería dejar como una especie de ciudad-museo con la cultura china, simplemente ese pequeño apunte. En realidad, este estudio sobre esta zona es actualmente en la historiografía china también está estudiando, porque siempre como hay muy pocos fuentes y también en aquel momento las negociaciones son secretas, ¿no? Hay muchos contactos entre el gobierno, hay dificultad en encontrar archivos. Pero esta idea, yo creo que su origen es cuando en el principio de los 30, Chiang Kai-shek porque como Manchuria ya se ha caído, Beijing aún mantenía su margen, aunque había entrado, digamos, los japoneses habían entrado a Beijing, pero después, cuando del pacto de paz, había definir la frontera y se quedaron en Manchuria los japoneses. Entonces, esta idea de crear una zona gris, yo creo que principalmente hay dos razones. Uno es, en el norte, Chiang Kai-shek no tiene nadie de confianza, digamos, los señores de la guerra no se siente afín. Había enviado un diplomático del Nanjing que se llama Huang Fu. Fue quien representó Nanjing para negociar los tratados después de la invasión de Manchuria, pero los japoneses no daba vista buena, digamos. Entonces, finalmente fue este señor que es In Ruken. Los japoneses piensan que va a buscar su propio apoyo chinos ahí. Por lo tanto, yo creo que este planteamiento de una zona gris es muy posible, fue espontáneo tanto de parte de China, o China, refiero a Chiang Kai-shek, o los japoneses, ¿no? de crear una franja, una pequeña frontera para aflojar la tensión. Es muy curioso también, ahora mismo, yo creo que merece, si aquí hay gente que le interesa investigar más, yo animo, porque en historiografía china aún falta estudios y falta fuentes. Entonces, espero que he podido un poco aclarar tu duda y... Yo quería, si podíais tratar un tema que no se ha tratado, que es cómo veían, por ejemplo, los partidos de izquierda españoles todo el tema de las relaciones entre los nacionalistas y los comunistas chinos. O sea, cómo se trató en la prensa, qué postura adoptaban, no sé, una visión general, si me podéis comentar un poco este tema. Bueno, la respuesta es confuso. Es decir, en realidad, el conocimiento que existe sobre la realidad china es muy confuso, no se sabe muy bien qué está pasando ni dónde situar a los agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar un periódico anarquista alabando a Chiang Kai-shek
y un periódico, por ejemplo, cuando estalla la guerra civil, claro, como digamos todo el que combate al Japón es malo, pues digamos incluso después, o sea, la dinámica de los periódicos nacionalistas, una vez, me refiero del bando nacional, claro, es pro-japonesa total, ¿no? Entonces esto da igual. Y en el bando, digamos, de izquierdas, inicialmente es confuso y luego se va a ir aclarando precisamente conforme estalla el conflicto, porque ahí el posicionamiento es más claro, ¿no? Date cuenta que en ese momento, claro, hay brigadistas chinos, hay gente, por ejemplo, hay un grupo, La Estampa, que es una revista ilustrada, pues habla, por ejemplo, recoge un reportaje sobre 6 estudiantes chinos que pasan por Madrid, de distintas partes de Europa, pero que han venido a combatir en el frente una temporada antes de volver a China, ¿no? O sea, es decir, porque la vía de regreso a China va a ser España. Entonces, solamente, o más bien conforme llega la victoria del Frente Popular y sobre todo con la llegada del conflicto de la guerra civil, va a ser cuando los agentes se aclaren. Pero toda la campaña del 27, por ejemplo, la guerra civil sino-japonesa, es muy confusa. No se sabe muy bien ubicar a los agentes, y los comunistas españoles bastantes problemas tenían con ellos mismos. Entonces tampoco... No sé si he respondido. Sí. ¿Vosotros igual tenéis alguna apunte? Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por las ponencias que habéis hecho, que muy interesantes, y yo creo que hemos aprendido mucho. Y también lo que quería plantear, de hecho, es por el principio, la fecha en la que estamos y el aniversario, ¿no? El incidente de Marco Polo, del puente de Marco Polo. Andrés decía que China, que Japón no tenía pensado invadir China, ¿no? No sé, yo creo, tal vez esto fue el incidente de Marco Polo, bueno, fue una casualidad que podría haber sido de otro modo, pero la lógica imperialista y militarista japonesa que comienza desde su enfrentamiento con los rusos, ¿no? en la guerra ruso-japonesa, previamente ya había controlado y convertido en colonia Taiwán, ¿no? Posteriormente Corea, después Manchuria. Bueno, la lógica expansionista y militarista le llevaba a lo que acabó siendo, ¿eh? Más allá de que hubiera el puente de Marco Polo o no. Yo no sé si no hubiera habido ese incidente, ¿qué hubiera cambiado en la historia? Esta es una pregunta. Otra, creo que en esta relación entre China y España, no sé si igual después las siguientes ponencias hablarán sobre ello, la parte de la guerra civil, las brigadas internacionales, ¿sí? Bueno, lo dejo, esto lo dejo. Y la parte del régimen de Wang Qingwei, ¿también vais a hablar? Ok, esto es la segunda parte. No, ¿sí? No, bueno, es decir, este colaboracionismo de chinos con japoneses, más allá de esta zona gris que nos ha comentado, que nos ha explicado también Chiao Ming-chen, ¿no? Después vendría Wang Qingwei, ¿no? Hay toda una parte, un régimen chino colaboracionista, no en los mismos términos de Manchukuo, pero bueno, parecidos, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco, ¿qué pasó después de esta zona gris, ¿no? de Japón apoyando movimientos autonómicos que en realidad iban a ser títeres, ¿no? Porque luego eso se pone de manifiesto con Wang Qingwei y la parte de China controlada por el gobierno nacionalista dirigido por Wang Qingwei, que de algún modo es títere, entre comillas, de Japón, igual que lo era Manchukuo. Bueno, si podéis comentar un poco esto. Pero empezando por el aniversario, los 80 años que hoy estamos celebrando. Sí, bueno, yo, un poco por lo que os he comentado, Joaquín, no, lo que quería decir es que, o sea, evidentemente la lógica imperialista de Japón era la que era, eso está clarísimo. No, yo me quería referir a que realmente, por ejemplo, el incidente de las maniobras militares, o sea, la acumulación de potencial estratégico, por llamarlo de alguna manera, que Japón estaba realizando en China, en términos militares, se estaba realizando enfocándose hacia un enfrentamiento militar a gran escala con la Unión Soviética. Entre otras cosas, porque, bueno, no soy un especialista en este tema, pero más bien yo he estudiado la parte de confrontación con los soviéticos, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que los japoneses, vamos, ellos pensaban que China se la merendarían sin problemas. Entonces,
A esto me refiero con lo de la acumulación de potencial estratégico y que las maniobras que precisamente se están dando a las afueras de Pekín y que van a provocar el estallido del incidente de Marco Polo, pues tienen que ver con esto, con unas maniobras preparatorias frente, digamos, a un potencial ataque hacia la Unión Soviética o enfrentamiento. Ya los soviéticos habían reaccionado, ¿no? También, ¿no? O sea, estaba la cosa caliente. Y luego, bueno, no me voy a adentrar en esto porque yo creo que esto es sesión, no sé si para la tarde, para después o para un día entero, pero Wang Chiwei es un personaje fascinante. Fascinante, o sea, lo hemos visto en la fotografía ¿no? En esta que planteó en el segundo congreso, es un tío que está en la izquierda del Kuomintang, que protesta y que crea un gobierno autónomo, o sea, que lidera la fracción izquierdista del Kuomintang tras la masacre del 27 y luego, por arte y birloque, queda fascinado por el régimen nazi y finalmente dice, guau, a Japón no se le puede vencer, pues venga para allá. Entonces es un tío, realmente, o sea, esto es una cosa de caricatura lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿no? Pero realmente es un tipo fascinante, ¿no? Y precisamente la película a la que has hecho alusión es bajo ese régimen, ¿no? El régimen de Wang Chiwei, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Sí. Yo creo que el régimen de Wang Chiwei necesita una sesión entera porque hay mucho tema que me parece muy interesante para tratar. También, por ejemplo, la foto que había aparecido, el Inluken, este chino que está más afín para ese movimiento autonomista japonés, al final también incorporó a este régimen de Wang Chiwei. Es decir, hay una parte que desconocemos que son los colaboracionistas. Hay muy pocos estudios, solamente conocemos de la figura de Wang Chiwei. Yo creo que merece que vamos a excavar más. También me parece muy interesante hacer un estudio sobre las ciudades que habían sido ocupadas durante la guerra, ¿no? ¿Cómo gobierna, cómo administra, quién son los administradores? Yo creo que todo esto merece una atención. Y después sobre esta franja, como en 37, digamos, después de la invasión de 31 a Manchuria, en 33 hubo segunda invasión, es a Rehe. Rehe es la zona más cerca de Mongolia interior. Entonces, en realidad, la expansión japonesa en Manchuria, en el norte de China, es consecutivamente, cada 2 años avance un poco, cada cuando avance un poco. Entonces esta zona, el intento fue 35, final de 35, pero como en 36 la tensión ha cambiado un poco, la situación más armónica, ¿no? entre Japón y China. Entonces este proyecto al final lo ha abandonado. Y después en 37 ya había sido ocupado por los japoneses, por lo tanto fue fugaz, ¿no? Y esto es todo, espero que... Sí, tenemos tiempo para un par de preguntitas más, luego hacemos una pausa y podemos seguir debatiendo durante la pausa café. Gracias a todos por las presentaciones y quería preguntarle a Jesús sobre este Kanran, este concepto que ha sacado de Taiwan Shu, refiriéndose a la guerra en España, y mi pregunta es si él usaba el mismo concepto para referirse a la guerra de España y a la guerra de China, porque bueno, me ha sorprendido mucho el uso de este concepto y teniendo en cuenta que además ahora en China se tiende a describir la guerra de China contra Japón como la guerra global antifascista, es decir, intentando poner en un mismo plano la guerra de España y la guerra de China. Gracias. Bueno, es lo que encontré en las fuentes, que él utilizaba este término para referirse para traducir las baladas y para referirse a la lucha en España contra el régimen fascista. O sea, yo creo que los escritores de esa época ya tenían esta visión global, internacionalista de esa lucha contra el fascismo. Él mismo había estado en Francia, había estado en España, supongo que esto influyó muchísimo en esta visión internacional. Pero sí, utilizaban indistintamente para referirse a uno o a otro.
Gracias. Yo, más que una pregunta, es un comentario muy breve para agradeceros las presentaciones y un hilo, o yo creo que un tema que creo que es común a todas ellas y que yo he valorado particularmente, y es el hecho de que creo que habéis mostrado desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la política, la ideología, ¿no? El pensamiento, incluso la geografía, la literatura, cómo digamos, la influencia del internacionalismo o la occidentalización o estos conceptos cuando llegan a China no simplemente se aplican o se difunden tal cual, sino que hay una negociación, una tensión, una complicación, ¿no? Esto a veces desde nuestra perspectiva tendemos a pensar de que pues, la literatura llega y ¿no? las traducciones o los movimientos políticos llegan a China y ¡pum! ¿No? Se aplican tal cual. Y en cambio lo que han demostrado, creo, las tres presentaciones es cómo esto se integra en una serie de discusiones, de debates, de tensiones locales y hace que sea pues, mucho más complejo e interesante también, ¿no? O sea que os agradezco pues, vuestra contribución por ello. Sin más, daremos lugar a la pausa antes de proseguir con la segunda parte de la sesión.